Cuando el sol se oculta, el cielo se oscurece y aparecen pequeños destellos que iluminan el gran vacío. Son las estrellas, esos enigmáticos cuerpos astronómicos que han fascinado a la humanidad a lo largo de su historia, a tal punto que nuestra especie decidió romper los límites conocidos y atravesar la atmósfera, explorando no solamente la Luna, el satélite de la Tierra, sino el espacio exterior, llevando al descubrimiento de planetas, galaxias y hasta peligros como asteroides, meteoritos y agujeros negros. La fascinación por lo desconocido ha hecho pensar que en otros rincones del universo hay vida más allá de la que conocemos. Uno de los misterios que alimentó dicha especulación es la célebre Área 51. Hoy les hablaremos en Los Liberales del Área 51. Esta fortaleza militar estadounidense ha alimentado la imaginación de escritores, directores de cine y todo tipo de lunáticos que han intentado ingresar al sitio para revelar sus secretos. La actual administración de Donald Trump no ha sido la excepción, pero parece más entusiasmada con los fenómenos ovnis que sus predecesores. Quédense hasta el último minuto para conocer la historia del Área 51, donde verán mucho más que aliens. Todo comenzó como una luz en el cielo y una oleada entre las nubes. Cerca de la estratosfera se movía un objeto tan rápido como la luz, capaz de alcanzar los 18 kilómetros de altitud, emitiendo fuertes zumbidos capaces de desplumar a las aves. En la superficie, un grupo de científicos y militares miran asombrados aquel magnífico espectáculo. Al ver su capacidad de vuelo, se sintieron confiados en que aquel objeto volador sería de gran utilidad contra su mayor enemigo, la Unión Soviética. ¿Qué era eso que se movía velozmente? ¿Un ave quizás? Para su sorpresa, estimado espectador, no era un platillo volador. Se trataba de una aeronave diseñada para realizar labores de espionaje contra objetivos militares rusos. Los famosos U-2. En 1955, el gobierno republicano de Dwight Eisenhower decidió llevar a cabo este experimento en un lugar remoto para no levantar sospechas. Después de explorar los lugares más inhóspitos de los Estados Unidos, finalmente se decantaron por un lugar árido al sur de Nevada, para motivar a los funcionarios federales a trasladarse a aquel sitio tan inhóspito y olvidado de la mano de Dios. El diseñador del U-2, Kelly Johnson, realizó una campaña de marketing feroz, cambiando el nombre del sitio por algo más agradable, como Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. La CIA fue la que se encargó de la adquisición del terreno, y en los mapas distribuidos a todos los niveles del Pentágono, denominaron aquel fortín con el nombre clave Área 51. No obstante, las cosas no salieron como ellos esperaban. Primero, la central de inteligencia se olvidó de verificar que Rancho Paraíso estaba muy cerca de un campo de pruebas nucleares, cuyas detonaciones y polvo radioactivo eran tan potentes que dejaban fuera de funcionamiento a los U-2. El otro problema eran las propias aeronaves, porque, a pesar de todos los intentos de ocultar la verdad, los U-2 eran máquinas supersónicas que emitían mucho ruido cuando estaban en el aire. Eran tan rápidos que, al estar cerca de un avión comercial, ocasionaban fuertes turbulencias. Su velocidad de vuelo era tal que los pilotos convencionales, pasajeros y transeúntes en la superficie no podían identificarlos, y llegaron a pensar que se trataban de objetos extraterrestres. En 1960 ocurrió una desgracia para la CIA y el gobierno americano. Un modelo U-2 estaba sobrevolando suelo soviético cuando fue alcanzado por un misil antiaéreo. Los rusos no encontraron información confidencial del programa aeronáutico, sino que descubrieron que gran parte de su arsenal militar había sido robado por los gringos y era empleado en su contra. Esto fracturó aún más las relaciones entre Moscú y Washington, y la olla estuvo a punto de explotar en la famosa crisis de los misiles. Mientras el mundo contenía la respiración ante una eventual guerra nuclear, el complejo militar industrial siguió desarrollando más aeronaves supersónicas como Ozark, Blackbird y otras que superaban en velocidad a los
U-2 para utilizarlos en futuros conflictos bélicos como la guerra de Vietnam. A pesar de los intentos de discreción, los juguetes del Military Complex, empleados luego en masacres contra población civil desarmada, llamaron la atención del público estadounidense. Se preguntaban de qué se trataban esos objetos que aparecían en el cielo y luego se esfumaban repentinamente. Al no obtener respuesta, comenzaron a pensar que se trataba de algo que iba más allá del entendimiento humano. La década de 1970 fue sin duda el gran boom cultural del fenómeno extraterrestre, especialmente en el ámbito del entretenimiento audiovisual. El público devoraba series como Doctor Who, producida por la BBC, mientras que el estreno de la trilogía original de Star Wars provocó un auténtico furor generacional. Al mismo tiempo, la crítica quedó fascinada con encuentros cercanos del tercer tipo, la ambiciosa película del joven cineasta Steven Spielberg. La cultura popular estaba completamente impregnada por la idea de que no estábamos solos en el universo. Idea respetable. No solo el cine y la televisión alimentaron la fascinación extraterrestre, incluso figuras políticas de alto nivel se vieron envueltas en la fiebre ovni. Uno de los casos más conocidos fue el del entonces futuro presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Cuando todavía era gobernador del estado de Georgia, Carter aseguró públicamente haber presenciado un objeto extraño en el cielo nocturno. Según su propio relato, observó durante varios minutos una luz que cambiaba constantemente de color, alternando entre tonos azules y rojos, mientras parecía desplazarse de manera errática. El testimonio fue tomado muy en serio por muchos entusiastas del fenómeno ovni. Sin embargo, investigaciones posteriores realizadas tanto por medios de comunicación como por ufólogos concluyeron que lo más probable es que Carter hubiese observado al planeta Venus, que en determinadas condiciones atmosféricas puede producir ilusiones ópticas que generan cambios de color y aparente movimiento. El episodio, lejos de reforzar su credibilidad, provocó burlas entre sus detractores políticos, quienes lo retrataron como un hombre fácilmente impresionable o incluso como un arlequín desequilibrado. Y sí, el manicero lo era. Y su esposa era amiga, la esposa de Carter, del fucking payaso asesino. Sí, del original, el que inspiró a It. Pero dejando de lado este incidente, hubo otro episodio mucho más serio que puso en riesgo la confidencialidad de una de las instalaciones militares más secretas del mundo, el Área 51. Y lo más curioso es que los responsables del incidente no fueron fanáticos de los extraterrestres, sino funcionarios del propio gobierno norteamericano. En 1974, un cohete espacial del programa Corona, vinculado a las operaciones de observación del programa Skylab de la NASA, fue lanzado hacia la estratosfera con una misión certera: fotografiar la superficie terrestre desde la órbita. Antes del despegue, la tripulación recibió una orden explícita: debían capturar imágenes del planeta en prácticamente todas las direcciones, excepto en una zona específica. Ese lugar se llamaba Groom Lake, un nombre aparentemente anodino, que en realidad era uno de los nombres clave del Área 51. Todos los caminos conducen a Roma. La orden era simple: no fotografiar esa región bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, una vez que los astronautas alcanzaron la órbita terrestre, ocurrió algo inevitable: la curiosidad humana. Intrigados por la prohibición, ya sabemos que las prohibiciones excitan, ¿no? La magia del tabú. Decidieron apuntar sus cámaras hacia el área restringida y tomar fotografías del lugar, desobedeciendo directamente las instrucciones de sus superiores. Cuando regresaron a la Tierra, la tripulación fue recibida inicialmente con entusiasmo y celebraciones por parte de la NASA, pero la fiesta poco les duró. Cuando las fotografías llegaron al escritorio del director de la agencia, la reacción fue inmediata. Según los relatos posteriores, el funcionario quedó completamente pálido al ver las imágenes y exigió la presencia inmediata de los astronautas. Cuando estos llegaron a su oficina, el director, visiblemente alterado, comenzó a increparlos con furia. Uno de los pilotos preguntó si existía algún problema. La respuesta fue explosiva: claro que hay un problema. Les ordené específicamente que no fotografiaran ese lugar, y lo primero que hacen es exactamente eso. ¿Son estúpidos
¿O qué? El director les explicó entonces la verdadera gravedad del asunto. La NASA mantenía un acuerdo formal con la CIA, según el cual la agencia espacial se comprometía a no revelar la ubicación ni la naturaleza de ciertas instalaciones secretas utilizadas por los servicios de inteligencia estadounidenses. Y Groom Lake era una de ellas, sin duda. Lo que se desarrollaba allí era altamente confidencial. Si esas imágenes llegaban a filtrarse a la opinión pública, el escándalo podría comprometer todo el sistema de programas militares clasificados. Los astronautas fueron obligados a jurar confidencialidad absoluta. Si alguna vez revelaban la existencia de esas fotografías, podrían enfrentarse a consecuencias extremadamente graves, incluyendo tribunales militares e incluso acusaciones de traición. Las imágenes fueron confiscadas y archivadas en los sótanos clasificados de la NASA. Con el paso del tiempo, el incidente cayó en el olvido. El secreto del Área 51 permanecía intacto, pero no por mucho tiempo. En 1989, la cadena de televisión Class de Las Vegas emitió una entrevista que sacudiría el debate sobre los ovnis en Estados Unidos. El periodista George Knapp presentó a un misterioso personaje cuya identidad estaba oculta. En pantalla aparecía bajo el seudónimo Dennis. Su rostro estaba completamente en sombras, la voz distorsionada. Y lo que afirmó aquella noche parecía sacado de una película de ciencia ficción. Según Dennis, él habría sido un empleado de alto nivel del gobierno estadounidense, ni más ni menos, que trabajó en una instalación militar secreta conocida como Área 51. Allí, afirmó, se almacenaban restos de vehículos extraterrestres recuperados por el gobierno estadounidense. In 1987, when the Air Force sought to renew its stranglehold on the Groom Range, news articles once again mentioned the talk about alien spacecraft, and subsequent articles in national magazines quoted unnamed sources about things of alien origin flying in Nevada, things that would make filmmaker George Lucas drool. Despite the speculation, no one who knew Area 51 from the inside ever talked publicly about the saucer stories. Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs, that are out there of extraterrestrial origin. El invitado aseguró ser un físico graduado en el Instituto de Alta Tecnología de Massachusetts, el MIT, y explicó que habría trabajado en una sección conocida como S4, donde supuestamente se estudiaban sistemas de propulsión basados en reactores antigravitatorios. ¿Cuál es el origen de esa tecnología de los reactores antigravitatorios? Según él, provenían de discos voladores de origen extraterrestre, recuperados por las Fuerzas Armadas. Las declaraciones generaron un auténtico terremoto mediático. Los ufólogos celebraron que por fin alguien desde dentro del sistema se atrevía a revelar la verdad sobre los ovnis. Pero el entusiasmo poco duró. Investigaciones posteriores revelaron que el misterioso Dennis era en realidad Robert Bob Lazar, y su historia comienza a desmoronarse rápidamente. No existía ningún registro de que Lazar hubiera estudiado en el MIT ni en ninguna facultad de ciencias avanzadas. Lejos de ser un físico de élite, su historial laboral indicaba que había trabajado como técnico administrativo y revelador fotográfico. Muchos de los detalles técnicos que describía sobre las supuestas naves alienígenas parecían extraídos directamente de revistas de ciencia ficción. La situación empeoró aún más cuando en 1990 Lazar fue arrestado por su participación en una red de prostitución en Nevada, donde administraba un burdel disfrazado de centro de masajes terapéuticos. Años después, en 2006, volvió a ser condenado, esta vez a 3 años de libertad condicional, por vender productos químicos altamente tóxicos de manera ilegal. Su credibilidad quedó seriamente dañada. Muchos escépticos concluyeron que Lazar había inflado su currículum para obtener fama y notoriedad. Sin embargo, otros analistas plantearon una hipótesis distinta. Quizás Lazar no era simplemente un impostor. Tal vez era un instrumento, un asset
de desinformación, lo que algunos llaman disidencia controlada. ¿Oyeron hablar de la disidencia controlada? Una teoría reforzada años más tarde, cuando investigaciones periodísticas revelaron que el propio gobierno estadounidense había alimentado deliberadamente el mito de los extraterrestres para ocultar proyectos militares clasificados. Un ejemplo de ello ocurrió a principios de los años 80. Un coronel de la Fuerza Aérea entregó fotografías falsas de platillos voladores al dueño de un bar cercano al Área 51 con la intención de que las difundiera entre los clientes. El objetivo era simple: crear rumores sobre visitantes extraterrestres. Años después, el propio militar reconocería que aquella maniobra buscaba desviar la atención pública del verdadero secreto que estaban desarrollando allí, un proyecto militar revolucionario. El avión furtivo F-117 Nighthawk, un caza experimental diseñado para evadir los sistemas de radar enemigos, cuyo desarrollo debía mantenerse en absoluto secreto durante los años más tensos de la Guerra Fría. No es casualidad que incluso Ronald Reagan, antes de convertirse en presidente, afirmara haber tenido un encuentro con un objeto volador no identificado, un ovni, mientras pilotaba una aeronave sobre California. El entusiasmo de Reagan por el fenómeno ovni era tan peculiar que incluso llegó a comentar en conversaciones con Mikhail Gorbachev, el soviético, la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética se unieran en caso de una invasión extraterrestre. Más allá de lo extravagante de la idea, el tema también servía como una poderosa herramienta de distracción mediática, especialmente en momentos políticamente delicados, como cuando su vicepresidente George Bush Sr. trató de matarlo durante el escándalo Irán-Contra, uno de los episodios más polémicos de la política exterior durante los años 80. Y amigos, si quieren escaparse de un mundo conflictivo, si tienen patrimonio y pensamiento crítico y tienen disponibles más de $100,000 para invertir y buscan una segunda residencia, un plan B, mudarse a un país más libre y próspero, clubamagi.org puede ser una opción para ustedes. Entren a clubamagi.org. Hay cupos limitados y tenemos un viaje inmersivo curado personalmente conmigo para hacer actividades espectaculares vinculadas al emprendimiento, al desarrollo inmobiliario, a conversaciones con abogados, con contadores, con analistas de mercado. Ese viaje es a fines de abril, hay cupos limitados, así que clubamagi.org, estimados amigos, es una oportunidad. Las declaraciones de Bob Lazar abrieron una auténtica caja de Pandora que persiste hasta la actualidad. El tema de los ovnis obsesionó a muchísimas personas, tanto civiles como funcionarios públicos. Entre ellos se hallaba, por entonces, el jefe de gabinete de Bill Clinton, John Podesta, una de las figuras jesuíticas más prominentes de los Estados Unidos, abogado de la mafia de Chicago, hermano de un traficante de armas, patrocinador de la Primavera Católica, creador del concepto de la operación de inteligencia de la Primavera Católica para derrocar a Benedicto XVI y colocar al jesuítico Bergoglio y luego colocar allí a Prevost, su amigo de Chicago, encubridor de tipo oscuro Podesta, oscuro y oscurísimo, pero un fanático de la cuestión ovni. Desde el incidente de Roswell en 1947, Podesta estaba realmente convencido de que existía vida en los confines de la galaxia, y cuando trabajó en la Casa Blanca durante los años 90, presionó a todos para que se revelaran los secretos del Área 51. Varios miembros del gabinete le dijeron a Clinton que hiciera oídos sordos a las peticiones de Podesta. No obstante, hubo una persona que terminó por convencer al presidente, y se trató de alguien igual de obsesionada con los marcianos, la entonces primera dama, dama Hillary Clinton. With the recent release of Pentagon footage of unidentified aerial phenomena, and in your former position and currently with the current information that's released, what's your viewpoint on what these objects that seem to defy all laws of physics are? That's a legitimate question now. And the short answer, but not the most meaningful one, is I don't know about this. But when I was president and I had a chief of staff, John Podesta, who loved science fiction, we made every attempt to find out everything about Roswell. And we also sent people to Area 51 to make sure there were no aliens in a deep because Area 51 is very important. Who do you send to Area 51? Oh, if I told you that.
Ya lo escucharon. Billy envió a su asesor de seguridad Sandy Berger y a otros agentes del servicio secreto a investigar las instalaciones del Área 51. Y adivinen qué hallaron allí. ¿Qué hallaron allí los satánicos caníbales de Bill Clinton y su mujer? ¿Acaso encontraron platillos voladores? ¿Armas láser? ¿Cuerpos de alienígenas congelados en incubadoras? No. Según el libidinoso demócrata, lo único que descubrieron fue una serie de aviones de alta tecnología que estaban siendo modificados para volar más rápido y ser invisibles e indetectables para los radares enemigos. A pesar de semejante revelación, John Podesta siguió aferrado a sus estrafalarias creencias y afirmó que el tema ovni pronto se convertiría en, adivina adivinador, un asunto de seguridad nacional. En 2001, tras los ataques a las Torres Gemelas, Estados Unidos no solo restringió su frontera terrestre, también endureció el control de su espacio aéreo a través de una serie de leyes que reforzaron la vigilancia en los aeropuertos. El gobierno de George W. Bush implantó en el imaginario colectivo a los alienígenas como una potencial amenaza para Estados Unidos y el mundo, casi al nivel de Al Qaeda y del mundo árabe. Se había caído el muro de Berlín y había que inventarse un nuevo enemigo. Para desviar la atención del conflicto en Medio Oriente, el eterno conflicto en Medio Oriente, el gobierno republicano de aquella época, la historia se repite, o al menos rima, ¿no? Organizó eventos donde se discutía sobre vida extraterrestre y la posibilidad de recuperar restos perdidos de naves intergalácticas. Incluso un alto funcionario del Pentágono, John Petersen, aseguró haber recibido información acerca de que Bush hijo planeaba desclasificar todos los archivos relacionados con aliens. Petersen consultó al jefe de gabinete si eso era cierto, a lo que este contestó: no sé de qué me estás hablando. En 2007 se creó el Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, siglas en inglés, cuyo objetivo era estudiar seriamente los fenómenos voladores no identificados. La iniciativa fue promovida por Harry Reid, un senador demócrata que compartía con Podesta la afición por los fenómenos espaciales. El centro de operaciones del AATIP se ubicaba en el 5º piso del Pentágono. Muy simbólico todo, ¿no? 5º piso del Pentágono. Según Reid, el gobierno almacena miles de documentos que recogen testimonios de personal militar y sus encuentros con objetos extraños en el cielo. El senador señaló incluso ser un testigo, porque supuestamente se había encontrado con un platillo volador cuando era piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Además, el señor Harry Reid aseguró que el tema de los ovnis era de suma importancia para la seguridad estadounidense, ya que tanto los rusos como los chinos estaban realizando sus propias investigaciones y llevaban la delantera. Otra reminiscencia. ¿Se acuerdan cómo comenzó el gobierno de Trump en enero del 25, diciembre del 24? Los drones de Nueva York eran ovnis. El proyecto de Harry Reid y el de los ovnis se canceló en 2012 por falta de fondos. Lo más intrigante de todo no fueron los aliens, sino el financiamiento que recibió el AATIP. El proyecto quedó a cargo del empresario Robert Bigelow, amigo personal de Reid y otro teórico de la conspiración marciana. Para poner en marcha semejante circo se desembolsaron $22 millones del presupuesto anual de defensa. No contento con eso, Reid convenció a sus colegas demócratas y republicanos de aportar $11 millones adicionales para inyectar al AATIP. Todo ese dinero nunca fue declarado públicamente, sino que se movió por debajo de la mesa, para no dejar rastro alguno de las transferencias. ¿Y saben por qué? Porque el proyecto se llevaba en secreto. A pesar de que el AATIP fue cancelado, esto no significó que dejara de operar, pero eso lo veremos más adelante. En 2013, finalmente, tras varios años de misterio, la CIA confirmó la existencia del Área 51 y prometió desclasificar todos los archivos para que el público pudiera enterarse de la verdad. Los ufólogos y teóricos de los antiguos astronautas lo celebraron como si fuera Navidad, mientras que el resto de los mortales creyó estar viviendo un episodio de los Expedientes Secretos X.
Cuando esos documentos que supuestamente albergaban más de 50 años de misterio salieron a la luz, no revelaron absolutamente nada nuevo. Todo lo que la Agencia Central de Inteligencia puso a disposición fue el programa completo de los aviones U-2 y sus sucesores. Naturalmente, los fanáticos de los aliens se indignaron y exigieron al gobierno de Obama que fuera transparente y revelara toda la información sobre los extraterrestres. Otros señalaron un trasfondo más oscuro, que iba mucho más allá de la supuesta existencia de vida extraterrestre. Estas voces escépticas acusaron al gobierno gringo de haber inflado el secretismo en torno al Área 51 con un solo propósito: propagar miedo e incertidumbre para lograr un mayor control sobre la población civil. Todos los programas de investigación de fenómenos desconocidos estaban enfocados, según estos críticos, en reforzar la censura estatal y acallar a quienes hacían preguntas incómodas. Un ejemplo de ello fue el economista Dom Armentano, quien trabajaba en el Cato Institute como investigador adjunto y fue despedido en 2008 por haber formulado preguntas incómodas acerca de los ovnis. Armentano alegó que era profundamente hipócrita por parte del gobierno permitir que gente como Podesta pidiera más transparencia respecto al tema de los aliens mientras a él intentaban ponerle una mordaza. Además, sostuvo que el primer gran llamado a divulgar material marciano lo había hecho Roscoe Hillenkoetter, exdirector de la CIA, en 1960, cuando exhortó al Congreso a acabar con el secretismo de los objetos voladores desconocidos y denunció que la propia Fuerza Aérea había silenciado a su personal para ocultar los hechos. Como nadie quedó suficientemente satisfecho con aquellas revelaciones, el tema de los ovnis y el Área 51 se convirtió en uno de los ejes más llamativos de la elección presidencial de 2016. Hillary Clinton prometió que si era elegida presidenta, iba a desclasificar sí o sí todos los secretos relacionados con el Área 51. También mencionó que su interés por el espacio exterior se originó en su más tierna infancia, Little Hillary, ya que solía llevar siempre consigo un libro titulado Implicaciones filosóficas del descubrimiento de la vida extraterrestre de Lawrence Rockefeller. Una infancia muy saludable y normal, ¿no? Así terminó. Obviamente, quien estaba detrás de todo esto era el propio Podesta. No obstante, el asesor de la candidata demócrata pretendía utilizar este tema para contrarrestar una amenaza mucho más concreta para la campaña de su jefa: las filtraciones de Wikileaks. La plataforma de Julian Assange no solo había revelado los turbios planes de Podesta y de Hillary Clinton respecto a Medio Oriente y el Vaticano, sino también la obsesión enfermiza del operador demócrata por los extraterrestres. Una obsesión que ya rozaba la cordura. En uno de los correos filtrados aparece un John Podesta completamente fuera de sí, amenazando con abandonar la campaña demócrata si seguían insistiendo con los aportes de su hermano a la candidatura de Hillary. Sin embargo, la ex secretaria de Estado de Obama no logró captar a ese público pro-alien, que terminó inclinándose por el rival de la demócrata, un hombre hábil para azuzar teorías descabelladas, Donald Trump. Antes de entrar en la presidencia de Trump, debemos detenernos a analizar los efectos del secretismo ovni. Sin duda, la operación del Estado profundo para implantar en el imaginario colectivo la creencia de que existe vida más allá de la Tierra ha permeado en todas las capas de la sociedad, y cuando decimos todas, nos referimos también a los estratos más altos del poder. Un ejemplo de ello es el propio gobierno iraní. Tal como lo oyen, los autócratas de Teherán, muchos ya muertos, que tanto presumían seguir el Corán, acusaron al gobierno de Estados Unidos de estar manejado por aliens. No es broma. El periódico oficialista Fars News afirmó que desde 1945, esto antes de la guerra, existe un gobierno en la sombra manejado por extraterrestres cuya base de operaciones se encuentra en Nevada. No faltarán teóricos que digan que por culpa de esta declaración del periódico persa empezó la guerra contra Irán, ¿no? Porque dijeron que Trump es un alienígena. Sostuvieron incluso que los programas de la NASA eran una simple cortina de humo para ocultar su presencia y sus planes de dominación global. Y fueron todavía más lejos al asegurar que estos aliens habían gobernado la Alemania nazi y estado detrás de la maquinaria de guerra germana durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el momento más surrealista
llegó en 2019, cuando se produjo el célebre intento de asalto al Área 51. Y aunque usted no lo crea, no fue una obra de grupos insurgentes ni de un gobierno enemigo de Estados Unidos, no, sino de un grupo de internautas. En junio de aquel año, un sujeto llamado Matty Roberts creó en Facebook un evento titulado Área 51, esta vez no podrán detenernos, programado para el 20 de septiembre. En un inicio, más de 1000 personas confirmaron su asistencia. Con el correr de los días, esa cifra fue creciendo hasta alcanzar los 2 millones. 2 millones, señores. Rápidamente, internet se llenó de memes de gente corriendo hacia la base militar y sacrificando su vida por la verdad. Otros fantaseaban con rescatar a un alien, convertirlo en esclavo o llevarse un platillo volador a casa. La convocatoria adquirió tal repercusión que se volvió viral en distintas partes del planeta. La inmensa mayoría se lo tomó como una broma, pero el ejército gringo no. La portavoz de la Fuerza Aérea declaró que estaban al tanto del evento y lanzó una advertencia contundente. Cualquier intento de acceder ilegalmente a instalaciones militares o áreas de entrenamiento militar tendrá consecuencias letales. Para disuadir a los asistentes, la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército publicó en Twitter una foto de personal militar junto a un bombardero con la siguiente leyenda: lo último que verán los millennials si intentan el ataque al Área 51. Rápidamente borraron el tweet y pidieron disculpas, excusándose de que aquella publicación no reflejara la postura del ejército y que se trataba apenas de una broma pesada. Básicamente amenazaron de muerte a los que querían ir al Área 51, ¿no? De cualquier forma, los acontecimientos siguieron su curso y finalmente llegó el día tan esperado. Varios pueblos de Nevada, cercanos al Área 51, hicieron preparativos para recibir a los supuestos asaltantes de la base militar. Al final, todo terminó convertido en un festival de música que incluso contó con la aparición del mismísimo Bob Lazar. En cuanto al supuesto asalto, hubo personas que se atrevieron a cruzar la línea prohibida corriendo como personajes de anime japonés, pero fueron detenidas y la cosa no pasó a mayores. People were told coming in from around the world and especially across the country is interested to see what happens after that viral idea to storm Area 51, that secret military base not far from here. Authorities are expecting up to 30,000 people to show up during the course of this 3-day music festival which begins tonight. Back out here live, we will have much more from the tiny community of Rachel, Nevada at 6:30. Reporting live, Joe Bartels, 13 Action News. Aunque esto último no es del todo cierto. A inicios del 2019, un hombre traspasó el control de seguridad con su camioneta y se dirigió hacia la base militar. A pesar de las advertencias del personal para que se detuviera, el sujeto hizo caso omiso y terminó siendo abatido por militares y policías. Pero hay más secretos. Tras estos episodios, el asunto de los aliens y el Área 51 comenzó a adquirir un tono todavía más sombrío durante la era Biden. En 2022, el gobierno creó la Oficina de Resolución de Anomalías, o AARO en inglés, sucesora del AATIP, con el objetivo de centralizar todavía más las investigaciones sobre ovnis en manos del Pentágono. Curiosamente, durante el gobierno demócrata aumentaron los reportes de avistamientos de objetos desconocidos, algo que fue aprovechado por el Estado Profundo para publicar un informe que recopilaba 171 supuestos casos de este tipo. Esto provocó que David Grunge, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, denunciara que el gobierno estadounidense llevaba décadas recuperando naves de origen no humano junto a fragmentos de material exótico inexistente en nuestro planeta. ¿Oyeron bien? Ante el Congreso, Grunge presentó documentación sobre el supuesto programa secreto llamado Special Access Program, encargado de recolectar material extraterrestre y estudiarlo con el fin de emplearlo contra sus enemigos geopolíticos Rusia y China. Las declaraciones de David Grunge dividieron a la opinión pública. Para aclarar las cosas, el Departamento de Defensa puso en duda sus afirmaciones y aseguró que en el informe del Pentágono los avistamientos reportados no correspondían a extraterrestres, sino a globos y drones de uso militar, pertenecientes a potencias enemigas. Sorprendentemente, esto último se conecta con los extraños sucesos de 2023, cuando se derribaron una serie de objetos en el cielo. Se especuló con la posibilidad de que se tratara de una operación de espionaje del régimen de Xi Jinping, ¿se acuerdan del globo loco? Pero el gobierno de Biden descartó esa posibilidad y aseguró que se trataba de simples cachivaches. Entonces, ¿por qué los derribaron si no presentaban peligro alguno para Estados Unidos?
Unidos. Si realmente no existía amenaza, el señor Joe Biden no habría salido a declarar, con tono de matón, que derribarían todo objeto que amenace la seguridad de los estadounidenses. ¿Quieren saber lo peor? Mientras el Pentágono vendía humo con su informe, un grupo de agentes del FBI irrumpió violentamente en dos casas del estado de Nevada, una cerca del Área 51 y otra en Las Vegas, en medio de la noche. La primera pertenecía a Joerg Arnu y la segunda a su novia. Arnu estaba durmiendo cuando fue esposado por los federales, que lo arrastraron hacia el exterior mientras allanaban su vivienda. Se llevaron laptops, celulares, drones, cámaras y otros objetos, bajo la excusa de haber violado leyes sobre fotografía y publicación de instalaciones militares. ¿Y saben por qué ocurrió esto? Porque Joerg Arnu es el creador de Dreamland Resort, uno de los sitios web más conocidos, dedicados a recopilar información sobre el Área 51. Imágenes, mapas, avistamientos y proyectos aeronáuticos. Aseguró que su trabajo se enfoca en hechos reales y no en alienígenas. Además, denunció que el gobierno nunca lo indemnizó por los daños sufridos en su propiedad ni por el decomiso de sus equipos electrónicos. Añadió que todo el material recopilado por su página se encontraba dentro de los límites legales y estaba protegido por la primera enmienda. Amigos y amigas, hay algo más. Pasando página, hemos llegado al punto central de esta historia. El controvertido magnate anaranjado ha tenido una posición muy ambivalente con los ovnis. Durante su primer mandato, el New York Times hizo pública la existencia del programa AATIP, que se había mantenido en las sombras, y también dio detalles sobre su exuberante financiamiento. Gran negocio, money. Tiempo después aparecieron 3 videos que mostraban a aviones militares persiguiendo a objetos en el cielo que se movían de forma errática y realizaban giros bruscos. La Marina y el Pentágono declararon que las grabaciones eran ciertamente reales y debían haberse mantenido en secreto por cuestiones de seguridad. Varias voces críticas, como el portal Anti-War, exigieron que hubiese más transparencia en relación con el tema de los ovnis y que no solamente el gobierno posea dicha información, sino también la ciudadanía. Otra controversia en aquel entonces era la postura de Trump sobre los alienígenas y el Área 51. Un funcionario sionista llamado Haim Eyed afirmó que el republicano tenía pleno conocimiento de las actividades ovnis. No lo divulgó porque tanto la Casa Blanca como los extraterrestres firmaron un acuerdo de confidencialidad para no revelar su existencia. Otros, en cambio, descartaron esa descabellada hipótesis y dijeron que Trump no recibió información alguna sobre el Área 51 por parte de los servicios secretos porque los servicios secretos no confiaban en él y temían que revelara secretos de Estado fuera de la presidencia. Ahora que Trump ha vuelto a la Casa Blanca, las cosas no cambiaron mucho, sin embargo se volvieron más turbias. Recientemente en Polymarket, las apuestas se han disparado del 6 al 98% ante la posibilidad de que el republicano desclasifique documentos de los fenómenos ovnis. Este anuncio ha vuelto a girar el círculo vicioso. Los ufólogos se mostraron entusiasmados ante dicha propuesta, alegando que los documentos podrían brindar más información acerca de los estudios de ovnis y su encubrimiento por parte de las administraciones anteriores. Suena interesante, ¿verdad? Dentro de la administración Trump hay varias personas que han manifestado interés por el tema ovni. El primero es Donald Jr., el primogénito del mandatario, quien ha manifestado su creencia por los marcianos de manera nada irónica en múltiples ocasiones. Su fanatismo por estas cosas lo ha hecho llevar a niveles enfermizos que presionaron a su propio padre para que libere archivos. Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, it sounds almost ridiculous, but it's actually the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually, there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? Oh. You'll take it? Well, I'll have to think about that one, right? I'll have to think. Otro es el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En un episodio de Ruthless Podcast,
dejó en claro su obsesión por los aliens y se había trazado como meta llegar al fondo de la cuestión y convertirse el primero en tener acceso a dicha información. Otro es Marco Rubio, actual secretario de Estado. Durante una entrevista en 60 minutos, el cubano-americano expresó su preocupación por la aparición de objetos extraños en el cielo y que representaban una amenaza existencial para Estados Unidos. Ya ven, como Irán, tiremos una bomba nuclear a Marte, ¿no? Y por cierto, propuesta de Elon Musk porque quiere terraformar Marte. Rubio apareció en un documental llamado The Age of Disclosure, donde es presentado como uno de los políticos que apoya la existencia de los fenómenos extraterrestres. El entonces senador cambió su postura y aseguró que nunca creyó en los alienígenas, calificando de locos y mentirosos a los productores del largometraje. Pero hay un nombre que suena con bastante fuerza en el círculo trampista y que, para variar, se vincula al fenómeno alien. Un sujeto cuyas creencias, a veces desafían los límites de la física, Peter Thiel. En plena sopa china, Thiel brindó una conferencia dirigida para parias ideológicos, donde se discutieron varios temas como la inmortalidad, la modificación biológica, la cultura drag queen y obviamente los ovnis. En el hotel donde se llevó a cabo el evento, el último piso estaba cubierto por recortes de periódico de supuestos avistamientos extraterrestres, concretamente platillos voladores. En septiembre de este año, patrocinó una conferencia en San Francisco, California, donde invitó a ufólogos, teóricos de la conspiración y varios grupos de aficionados a lo desconocido. El tema central de aquella inusual reunión fue la llegada del anticristo, ni más ni menos. Y cómo éste usará la inteligencia artificial para crear un gobierno mundial y que el tiempo ya no se mueva cíclicamente, sino en forma lineal. Si bien Peter Thiel está bastante loco, es como un director de orquesta que sabe qué tipo de instrumentos debe tocar cada uno, en qué momento y qué sonido emitirá esa herramienta musical en el público. ¿Por qué decimos esto? Peter Thiel junto a Elon Musk y Pierre Omidyar son los mayores difusores del relato ovni en los últimos tiempos. Aprovechando su influencia financiera y mediática, este trío del mal impulsa narrativas poco confiables con un solo propósito: erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Al ser los extraterrestres un tema que fascina a multitudes, aprovechan para sembrar el caos y presionar a agencias como el FBI y la CIA para que expulsen a funcionarios que no son de su agrado, como cereza del pastel para llevar a cabo su plan de construir un gobierno tiránico, corporativista y tecnocrático. Necesitan darle visibilidad a archivos expiatorios para que distraigan y entretengan a la población. Peter Thiel no es el único lunático que ha intentado utilizar a los aliens para sus planes perversos. Aparte de los programas del Área 51, ha habido otro mucho más peligroso. Fue el Blue Beam, revelado por el controvertido escritor Serge Monast. En 1994 publicó su libro Project Blue Beam, en el que esboza su afirmación de que la NASA, junto con las Naciones Unidas, están intentando implementar una única religión global a través de una supuesta segunda venida de Cristo, simulada tecnológicamente con hologramas proyectados en los cielos. Monast mencionó que el plan constaría de 4 etapas. En la primera, desastres naturales causados de manera artificial revelarían conocimientos hasta ahora ocultos, demostrando que las religiones del mundo siempre fueron mal interpretadas. Lo segundo, se emitirían en los cielos proyecciones holográficas que simularían el regreso de figuras divinas, todas ellas adaptadas a cada región según la fe de cada lugar, seguidas de la revelación de un Dios único y unificador de todos los pueblos. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas, con inteligencia artificial, e impondría ante las naciones una sola religión, un solo tipo de moneda, la CBDC, y una sola ideología, el wokismo. Obviamente estas 3 etiquetas añadidas son mías para contribuir a la sugestión. La tercera parte del plan sería a través del transhumanismo y la neuromodulación, tal como plantea hoy Noah Yuval Harari,
el filósofo de cabecera de Davos y Gates. Le dediqué este documental. También el filósofo de cabecera de Milei, dicho sea de paso. Según Monast, ondas de frecuencia localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, y así los gobiernos podrían saber todo lo que piensa cada persona. Neuralink de Elon Musk, modificando sus pensamientos y hablando directamente a su mente. Tales ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar una especie de charla artificial, de manera que los seres humanos crean que se están comunicando con deidades reales. Por último, la usurpación se completaría con una invasión extraterrestre simulada que justificaría la toma de control de los gobiernos. El objetivo sería que cada nación utilice su capacidad nuclear para responder a los ataques, entrando en un estado de total desarme ante las Naciones Unidas y conduciendo así una paz mundial parecida a la paz de los cementerios o de los campos de concentración. Luego del Armagedón, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo una intervención divina, que viniese a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del eje del mal. Esto libraría de oposición al proyecto del nuevo orden global unificado para que finalmente se establezca un solo regente totalitario rodeado de un comité de científicos. Monast confiaba en que el proyecto se completaría tras el año 2000. Poquito tarde, ¿no? Entre 1995 y 1996 estaba convencido de que la policía y las autoridades lo estaban persiguiendo por deschavar sus planes secretos. Y aunque muchos no lo tomaron en serio, en septiembre de 1996, señores, cosas muy extrañas comenzaron a sucederle a este hombre. Primero, los agentes federales canadienses se llevaron a sus hijos pequeños, poniéndolos bajo la custodia legal del Estado para que recibiesen educación pública obligatoria. Ahora acaba de renunciar Trudeau, el padre de Trudeau, Pierre, secuestró a muchísimos chicos, incluso robó a todos los hijos de los aborígenes canadienses para entregárselos al gobierno como esclavos de por vida. Esto es real, nefasto pero real. Les recomiendo, por cierto, mi breve documental de revisión de la trayectoria de los Trudeau. Pero bueno, Monast en el 96 pierde a sus hijos pequeños a manos del gobierno. Luego es detenido y un día más tarde, señores, el periodista Serge Monast, tras pasar una noche en la cárcel, muere misteriosamente en la puerta de su casa de un infarto sorpresivo a los 51 años de edad. No tenía antecedentes cardíacos. Y eso no es todo. El supuesto coautor del libro, Brambim, falleció antes de que terminase el año, en las mismas extrañas circunstancias que Monast, un presunto ataque cardíaco en la cincuentena. Sus seguidores denunciaron con firmeza que aquello no fue una casualidad, sino un doble asesinato. El caso que más conmocionó a sus seguidores fue la desaparición de la hija de Serge Monast, quien jamás volvió a dar señales de vida. Tras estas sospechosas muertes y desapariciones, surgieron teorías que afirmaban que ambos fueron asesinados mediante armas psicotrónicas, con el objetivo de impedir que continuasen con sus investigaciones. No hay ninguna evidencia que lo respalde. Como dato de color, se dice que Jerry Fletcher, el personaje interpretado por Mel Gibson en la película de 1997 Conspiracy Theory, estuvo inspirado en la figura de Serge Monast. Todo lo que les hemos explicado les debe hacer recuerdo de aquellos extraños accidentes de avión suscitados a inicios de año. Les informamos de extraños sucesos en los cielos de Ohio y Nueva Jersey, ¿verdad? Si me lo permiten, la aparición de drones en los cielos de Norteamérica continúa siendo un enigma. Y aunque el fenómeno no sea producto del proyecto Blue Beam, una fantasía bizarra y absurda, el accionar por parte del gobierno no ha hecho más que sembrar dudas y probablemente esa confusión es el objetivo que persigue la operación psicológica, la PSYOP de los drones. Incluso las inquietantes declaraciones de Donald Trump han logrado desconcertar aún más a los estadounidenses. What about the fear here at home of the drones? Good to see you. Thank you. Good to see you. Esto es que ante la inexplicable aparición, el gobierno ha tomado la misma postura de los tiempos del proyecto OVNI. Hoy, la historia parece volver a repetirse y la realidad nuevamente supera la ficción con esta trama sin respuesta que luce como salida de un tráiler. Como ven, nada de lo que ocurre es casualidad. En resumidas cuentas, va mucho más allá de lo que albergan sus frías instalaciones. Al final, el fenómeno de los extraterrestres es un arma ideal no solo de distracción masiva, sino de control totalitario de las libertades individuales, porque lo que más teme la humanidad es el miedo a lo desconocido, como escribió Lovecraft.
De cualquier manera, no necesitamos ir más allá de las estrellas para buscar seres extraños y desagradables. Basta con mirar a Trump, Clinton, Podesta, Thiel, Musk y otros tantos para darse cuenta que el mayor peligro que enfrenta la humanidad no se encuentra en el espacio exterior, sino adentro de nuestro planeta. Amigos, los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, compartan en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook, y no se olviden que este canal vive exclusivamente de su apoyo, así que patreon.com/Nicolás Moraz es una opción de contribuir a la causa desde tan solo $3 mensuales y obtener recompensas a cambio. Además, por poco tiempo están abiertas las inscripciones para clubamagi.org y aquellas personas que cuentan con más de $100.000 líquidos y quieren proteger su libertad y su patrimonio o incluso a su familia mudándose a Paraguay en el contexto de una comunidad segura, y todo esto curado por mí y el equipo de los liberales. clubamagi.org, y si quieren más datos pueden unirse a Patreon y adquirir una videollamada conmigo por $100. Hasta la próxima.